Hola, muy buenas tardes. Qué lindo estar de vuelta acá en el programa Vitan Apasionados por la Vida, en esta partecita de la entrevista de la semana, ¿no? Hoy tenemos a Flor Pucheta, licenciada en Psicología, casada, mamá de 3 hijos, maestrada en Psicología Clínica Cognitiva Integrativa. Y Gracias por la invitación. Y nos trae un tema que nos vienen preguntando mucho así por las redes y está bueno tratarlo. Y nos pareció genial ya que vos estás en el tema de adolescentes, esto de las redes sociales y los adolescentes, digamos, cómo hoy en día de alguna manera están involucrados, están en todas las redes, TikTok, esto, lo otro, y cómo eso está configurando una forma de ser o de pensar en los chicos y cómo como sociedad, qué estamos haciendo con el tema. Justamente de este tema hay un informe interesante que hizo UNICEF, ¿sí? A través de unas encuestas, un poco para medir estadísticamente cómo es la situación en Argentina de los adolescentes en relación a las redes sociales. Y es información súper valiosa que está en internet. Y a la vez te diría desactualizada, porque lo último que hay es del 2016. Yo creo que también el contexto de pandemia probablemente haya incrementado mucho estos números, ¿no? Pero ya lo que se veía en ese año, en el 2016, es que 6 de cada 6 chicos utilizan internet y redes sociales y tienen un dispositivo electrónico en su casa que utiliza. ¿Sí? O sea, 6 de cada 10 niños, es decir, de 13 millones de niños y adolescentes que hay en nuestro país, 6 de 10 usan celular. Es un montón, un número súper alto. Que son niños de entre 13 y 18 años, los que encuestó UNICEF en ese momento, ¿no? Tener en cuenta que fueron chicos de entre esa edad, ¿sí? Y dentro de esta encuesta también se preguntó qué tipo de redes se utilizan y a partir de qué edad. Y la edad de inicio promedio es de 10 años, ¿sí? Hay chicos que han iniciado antes, chicos que han iniciado después, pero en general el promedio en nuestra población en Argentina, los chicos empiezan, el primer acceso a internet es a partir de los 10 años, ¿sí? También un poco para tener una idea qué configuración hay en esa cabecita, ¿no? En esa mente que inicia en este proceso y en este mundo de utilizar internet. Y más o menos es esas las edades en las que empiezan a crearse perfiles, por ejemplo, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Las redes sociales que más usan son esas 3, ¿sí? Y WhatsApp, obviamente, que la usan para comunicarse por chat con sus amigos, pero utilizan las 3, ¿sí? En ese momento, en el 2016, se decía que la que más utilizaban era Facebook. Yo creo que hoy actualmente debe estar un poco más desfasado en Instagram, pero el Twitter también lo están usando mucho los chicos. O en TikTok también creo que ahí sí se llegará a Exacto. que están hoy en día usando muchísimo. Y Flor, desde tu mirada como profesional, ¿no? Y también yo creo que como mamá, aunque todavía no tenés niños adolescentes, tus niños son muy chiquitos, no son adolescentes, pero eh, ¿por qué pensás que los adolescentes, o qué sale de este estudio, buscan las redes sociales? ¿Qué buscan en las redes en concreto? Ujú. Y si son buenas o no para ellos, en definitiva. Sí, totalmente. A ver, yo creo que son una realidad innegable, es decir, nos atraviesan, más allá de que nos gusten o no nos gusten, no podemos negar que los adolescentes en la actualidad utilizan las redes sociales como un medio de comunicación. En este estudio de UNICEF no está contemplado, porque es más que nada una cuestión como medio de encuesta, como medio de recabar datos de estadísticos, pero sí, en esta tesis que estoy haciendo en mi maestría, he estado como investigándolo porque fue un tema de interés para mí, el tema de la construcción de los vínculos de los adolescentes a través de las redes sociales. Eh, y justamente, digo, una de las cosas que leía un poco en relación a este tema es cómo el adolescente, por la etapa en sí misma que está atravesando, ¿sí? Tiene una búsqueda normal, natural, ¿no? Por fuera del planteo de las redes, de tener espacios donde empezar a ejercer su autonomía personal, ¿no? Y en este ejercer autonomía, tratar de salirme un poco de la mirada de mi papá y de mi mamá, ¿no? Es decir, empezar a encontrar un espacio, que por eso
A ver, nosotros que vivimos tal vez en otro contexto, lo teníamos en nuestro grupo de pares, en el club o en la parroquia, pero sí era como nuestro espacio personal en donde nosotros tomábamos decisiones por fuera de lo que mi mamá o mi papá opinaran, ¿no? Obviamente que se ponen en juego mucho de lo aprendido y de los valores que ya me inculcaron y demás, con lo cual está claro que acá se pone en juego lo que vengo trayendo desde la niñez, lo que nuestros adolescentes traen desde muy chiquitos, ¿no? Está claro que cuanto antes enganchemos esto, mejor, ¿no? Pero la red social vino a dar de alguna manera este tipo de espacio también, ¿no? Un espacio en el que yo manejo las cosas o me vinculo con los demás, en donde no está la mirada de mi papá y mi mamá, ¿sí? De hecho, sí, como interesante dentro de esta encuesta de UNICEF y que viene al caso, es que el 70% de los chicos que fueron encuestados, ¿sí?, manifestaron que sus papás conocen poco, conocen más o menos, o que no saben nada de Internet y de redes sociales. ¿Sí? Es decir, solamente el 31% de los chicos encuestados dijo que su familia sabe mucho sobre esto. Con lo cual, ya nuestros adolescentes nos están diciendo esto, ¿no? Que les estamos también dando ese espacio en el que nosotros no sabemos y ellos sí saben más que nosotros, ¿no? Eso me parece fundamental, totalmente, un gran dato porque ciertamente que es así. Yo que atiendo chicos en el consultorio, esto te lo plantea, ¿no? Bueno, mi mamá no tiene idea de lo que es el Twitter, o sea, esto de no tener idea de lo que es el Twitter, pero mi hijo sí lo usa y lo maneja mejor que yo, ¿no? Y desde ahí, obviamente, los chicos tienen bloqueados a sus papás o los tienen agregados, pero le bloquean, por ejemplo, ciertas publicaciones, porque saben cómo hacerlo, entonces saben perfectamente cómo hacer para manejar la información que a los papás les llegan y la que no, ¿no? Entonces, esto me parece como lo más interesante, por así decir, para empezar a hacer foco, ¿no?, entre el uso que le dan los chicos a las redes sociales y los papás, cómo quedamos en relación a esto. Y hay una simetría, lógicamente, lo que acabas de decir, o sea, los papás como quedamos que no sabemos lo que están haciendo nuestros hijos, y en ese te engancho tal vez con una duda que me viene a la cabeza, el tema de que cuál sería la ruta, ¿no es cierto?, a seguir. O sea, si nosotros como papás no estamos sabiendo usar algo que los adolescentes sí, nuestros hijos adolescentes sí, y encima es un campo de sus relaciones sociales, como vos dijiste, es un campo en donde se están relacionando socialmente, en donde antes, si se quiere la palabra, podíamos estar presentes y controlar eso, o más que controlar, estar ahí, participar de eso, en donde se muestran con todos los valores, como vos decís, y demás que vienen aprendiendo desde chiquitos. ¿Qué pasa si ahí, donde tienen autonomía, donde no hay control, el papá está ajeno? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo nos involucramos en ese ámbito? ¿Cuáles son las pautas que debemos seguir para que realmente estar presentes? Porque me parece un Sí, poco preocupante que los papás no sepan lo que están haciendo. ¿Y hasta qué punto totalmente. podemos o no controlar como padres ese mundo? Totalmente, totalmente. A ver, yo lo que creo que lo que más hay que trabajar, obviamente, es en prevención. Es decir, esto que yo decía, cuanto más chiquititos agarremos a nuestros hijos en esto, sabiendo que están inmersos en la era digital, mejor. ¿Y cómo? Y bueno, yo creo que parte del cuidar a nuestros hijos es controlarlos, ¿no? Por ahí suena feo y estamos como en una moda, parece, en el que controlar está mal, en donde debemos como respetar la intimidad, pero bueno, me parece que tiene que haber un equilibrio, ¿no?, con el cuidado, ¿no? Hasta qué punto yo estoy cuidando a mis hijos o descuidando por no involucrarme o por no irrumpir en su intimidad, ¿no? Tener una mirada siempre tratando de ser lo más equilibrados posible, esto que decías vos, bueno, hasta qué punto puedo controlar. Eh, Cuanto más chicos mejor, porque si no ya los agarramos tarde, ¿no? En cuanto a que, en cuanto obviamente a que esta entrada al mundo de Internet y de las redes sociales tiene que ser acompañada, ¿sí? Tiene que haber una charla, nosotros como papás tenemos que poder explicar a nuestros hijos que en Internet hay cosas buenas, que en Internet hay cosas malas también,
empezar a formar un juicio, una crítica respecto de lo que nos da Internet también, ¿no? De que no todo es bueno, para que el día de mañana puedan hacer un correcto uso, porque sin duda que las redes sociales tienen cosas buenas, tienen cosas que son beneficiosas, son un área de relación para ellos y de vinculación, ciertamente, pero los tenemos que cuidar, ¿sí? Eso sin lugar a dudas. A mí me parece que el diálogo, en primer lugar, y obviamente el estar mirando, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen nuestros hijos? Pero para poder mirar y para poder cuidar, tenemos que conocer. O sea, hoy por hoy yo lo que veo es que Internet y las redes sociales son tan dinámicas y se modifican todo el tiempo. O sea, vos abrís hoy el Twitter y hoy desde una manera y capaz que dentro de 2 meses salió un recurso nuevo, una herramienta nueva, una manera nueva de publicar cosas y ya te perdiste, ya te quedaste atrás si no te actualizas. Entonces, como papás, me parece fundamental estar actualizados en redes sociales, ¿no? Esto de, tal vez no las usemos porque no nos interesa, pero sí tenemos que saber, o sea, tenemos que conocer porque si no, vamos agrandando esta brecha en la que nuestros hijos no tienen como los cavernícolas que no entendemos nada de lo que ellos están hablando y de lo que están utilizando, y entonces perdemos también puntos en común. ¿Cómo vamos a dialogar con ellos o cómo ellos nos van a querer contar cosas que les pasan en las redes si yo no tengo idea de lo que es, ¿no? Y con respecto a esto, Flor, me tomo esto último de las cosas que les pasan en las redes. Hay algo que, por ejemplo, en muchos artículos salen y demás, de acoso, demás, que claro, a veces no lo cuentan. ¿Qué cosas realmente entonces son esas malas que les puede pasar que tenemos que advertir? ¿Y a partir de qué edad está bueno que empecemos a hablar? Porque me asustó un poco en la edad cuando me dijiste que a los 10 años empezaron a incursionar en redes, Facebook en ese entonces, hoy en día tal vez sea Twitter, perdón, Twitter, TikTok, no lo sé, Ujú. pero bueno, en concreto, a los 10 años, yo al menos no es muy chico, pero si ya está esa Sí. estadística Yo en opino, yo 2016, opino que son muy chicos, yo opino que soy muy chicos, yo creo que cuanto más podamos retrasar, también mejor, ¿no? En esto a qué me refiero, no que no los expongamos a ningún tipo de dispositivo, pero sí, digo, me parece que a los 10 años que el niño use un celular sin ningún tipo de control, ni una red social sin ningún tipo de control, me parece muchísimo, sí, digo, no podemos caer, me parece, en ese punto, ¿no? Pues cada familia decidirá con criterio cómo es esa aproximación y cómo es el acercamiento a las redes y a Internet, porque sin duda que son recursos digitales que tienen tremendos beneficios, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que comentaba en UNICEF, se les encuestó a los chicos sobre situaciones negativas que ellos hayan vivido con el uso de Internet, y también es impresionante el número, ¿sí? Ahora no me acuerdo el número exacto, pero era un número alto de chicos mencionaban haber transitado al menos una experiencia negativa en Internet. ¿Y qué denominaban ellos una experiencia negativa? Haber estado expuestos, por ejemplo, a contenido sexual explícito, a contenido de violencia o a situaciones de bullying, ¿sí? O a burlas sobre fotos de ellos, o que hubieran publicado fotos de ellos que a ellos no les gustaban de sí mismos, ¿sí? Estas son los grandes temas que ellos han mencionado en esto, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que me parece que es lo que tenemos que apuntar a hablar con nuestros chicos, que esto está presente en las redes, que así como hay cosas buenas, esto se lo pueden encontrar, porque de hecho el número también era altísimo de los chicos que sin buscar contenido sexual se topaban con contenido sexual utilizando internet, ¿no? Es como que aparece, emerge, y esto que vos decís, sí, si no tenemos un diálogo, si esto no lo hablamos antes, los chicos no nos van a venir a contar estas cosas. Entonces es importante nosotros, cuanto más nos podamos adelantar a las cosas, mejor. Si esto que vos decías, bueno, si los chicos a los 10 años sabemos que medianamente ingresan al mundo de Internet, más allá de lo que nosotros controlemos, capaz porque van a la casa de un amigo o demás, entonces lo tenemos que hablar antes, nosotros tenemos que llegar antes, porque si no se genera esto, bueno, mi amigo sabe más que mi mamá, entonces voy a contar con mi amigo y mi fuente de información y de diálogo va a ser mi amigo, mi par, ¿no? y más que nada con estos tópicos que acabas de nombrar, que son para ellos causa de sufrimiento en las redes, que una foto que no quisieron que se publicara, contenido sexual que apareció, tal vez si adelantamos, mira,
no es bueno que tengas, o sea, darle razones reales por qué no es bueno que lo tenga a determinada edad, o cuando Totalmente. formación suficiente, incluso con control parental, me imagino que se podrá, tenga ese... Sí, hay aplicaciones de control parental con los cuales vos podés saber qué redes sociales se está usando, qué aplicaciones se está usando el otro dispositivo, durante cuánto tiempo utiliza cada una, e incluso tenés como modos de prevenir, por ejemplo, que se descargue aplicaciones sin tu consentimiento, es decir, que tiene que dar autorización el padre, ¿no?, a la aplicación para que se puedan descargar. Porque eso también, hay un número altísimo, eso también está en la encuesta de UNICEF, casi el 70% de los chicos se hicieron perfiles de Twitter, 70%, se hicieron perfiles de Twitter sin el consentimiento de sus padres, ¿no? Sin haber preguntado antes. De hecho, el Twitter es la red social que más utilizan los chicos con perfiles públicos. ¿Sí? El Facebook lo suelen utilizar con perfiles privados, pero el Twitter no. Se abren cuentas de Twitter con nombres falsos y lo utilizan de manera pública, es el que más se utiliza de esa manera. Claro. No, y lo bueno, bueno, esto es todo un tema que se puede dar para mucho más, Flor. Yo creo que vamos a tener que tener otra sesión más con respecto a cómo cuidar la intimidad, o sea, como que cada tópico, cómo poder hacer, qué tips le podríamos dar a los padres Totalmente. para hablar de ese tema en la casa, o sea, por cómo cuidas tu intimidad en las redes, cómo lográs tener esa autonomía criteriosa, de acuerdo a la edad, para publicaciones incluso que hagas, por qué no están buenos los perfiles falsos, o por qué uno termina haciéndose un perfil falso, qué es lo que dice eso de tu persona también, por qué llegas a hacer un perfil falso para publicar qué tipo de cosas y por qué. Como que va para mucho el tema en ese sentido y también... Totalmente, totalmente. Da para mucho, sin lugar a dudas, pero bueno, un poco también tomando de vuelta el tema del control, una de las cosas que me parece también interesante de recalcar que los adolescentes preferían, ¿no?, y lo manifiestan, o la mayor parte del tiempo lo utilizan Internet y las redes sociales estando a solas en su dormitorio, ¿no? De nuevo, esto de escapar a la mirada del otro, de vuelta, ¿no? Y sin lugar a dudas que necesitan un espacio de respeto, pero bueno, esto que vamos generando también en nuestras casas y que vamos permitiendo, o sea, ser cautelosos con esto, ¿no? ¿Hasta qué punto yo voy permitiendo esto? Porque después es muy difícil de revertir. Esa es la realidad, ¿no? A un chico al que yo ya le permití el acceso a una computadora a la cual yo no tengo acceso o que no tengo visión porque se encierra en el cuarto a utilizarlo, no digo que es imposible, pero me espera una batalla campal si yo después decido que de repente un día para el otro la computadora se saca de la habitación y se empieza a usar en el living, ¿no? Entonces, cuanto antes lleguemos, mejor, ¿no? Esto de cuanto más chiquitos y a más temprana edad, enseñar que la computadora es de uso común, que la usamos adelante del papá y la mamá, que no tenemos acceso a ciertos lugares porque no es bueno, porque hay contenido que no es apropiado, que cuál es el uso positivo que le podemos dar a Internet para buscar información, para hacer una tarea, para investigar, para comunicarnos, si tengo un familiar lejos, hacer una videollamada, decir, potenciar los recursos positivos que tienen las redes y que tienen las TICs en general, ¿no? Advirtiendo de los peligros y esto de que sí, durante un tiempo tenemos que cuidar, ¿no? Y no es controlar, es cuidar. Estoy cuidando lo que estás haciendo porque te quiero, ¿no? Así como cuando vamos a la plaza y no los perdemos de vista y yo le digo a mis hijos, no, quédate en donde yo te pueda ver, ¿no? Es esencial ver para cuidar. Bueno, Flor, muchísimas gracias por esta tarde de entrevista. Muy buena la frase final, que esa me la guardo para también dejar a los papás pensando esto de ver para cuidar. Esto es muy importante, estar presentes, en este caso en las redes sociales. Para todos los oyentes que recién se están conectando a Radio Murialdo, estuvimos con Florencia Pucheta, licenciada en Psicología, hablando sobre el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes. Flor, y como última consulta, ¿dónde podemos encontrarte los papás si queremos hacerte alguna consulta ya más propia de consultorio, ¿no? Yo trabajo con adolescentes y con adultos.
es la población con la que trabajo. Trabajo en la Fundación Nuestros Cimientos, que pueden buscar en Instagram. Estamos trabajando ahí con otros colegas también, psicólogos y psicólogas. Hacemos orientación familiar y también hay colegas que hacen atención a niños, adolescentes y bueno, y orientación a padres también, porque este tema obviamente que lo traen a la consulta muchos papás y tratamos de apoyarlos, de acompañarlos y de darles herramientas también para que puedan manejar mejor estas situaciones. Así es. Bueno, Flor, muchísimas gracias y que tengas buena tarde. Muchas gracias a vos. Estás escuchando Vitan, apasionados por la vida, en Radio Murialdo, AM 1290, FM 90.5, o por nuestra web radiomurialdo.com.ar.